hambre y sed de justicia. Yo le quisiera hacer una pregunta. En esta mañana. ¿Qué entiende usted por justicia? Usted ha escuchado esta palabra. De hecho, en este tiempo, particularmente en este país, hemos estado escuchando: no, justicia, queremos justicia. El diccionario, escuchen, el diccionario define la palabra justicia como sigue: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Repito, principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Esto lo dice el diccionario. Es un principio, algo que regula y que norma el criterio de una autoridad, en este caso, para dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Ese es el concepto secular de la palabra justicia. Jesús, en el Sermón de la Montaña, cuando vamos al capítulo 5 de Mateo, al versículo número 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos en una serie de predicaciones donde el tema es: Él quiere que yo sea plenamente feliz. Y durante los domingos pasados hemos escuchado de parte de Dios en las predicaciones que debo de ser humilde, que debo de ser manso, que me debo de humillar delante de Dios, que no debo de ser soberbio, y todo esto va a crear en mí una felicidad plena. Pero luego Jesús llega y me dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Escuche esto. Para Jesús en su momento esto era fuerte de escuchar por parte de los discípulos y por parte del pueblo judío. Porque ¿en qué condición estaban los judíos? Bajo el imperio romano. Y todo lo que esto implicaba: los impuestos, las crueldades que se hacía de parte del imperio romano contra el pueblo judío. Había algunos que se habían levantado pensando en que el Mesías del cual prometía Dios en el Antiguo Testamento era referido a un guerrillero, a una persona que se iba a levantar en armas y guiar al pueblo en contra de las injusticias del pueblo romano. De tal manera que cuando Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, yo, sí, yo quiero justicia. Yo ya tengo ganas de acabar con este imperio romano. Tengo ganas de acabar con la gente que abusa de mí. Y yo estoy de acuerdo. Pero cuando se pone este pasaje y estas palabras de Jesús en medio de una serie de bienaventuranzas, y previas a esta, bienaventuranzas que nos hablan de humildad, de sumisión, de mansedumbre, pareciera entonces que el concepto de justicia, desde el punto de vista divino y desde el punto de vista bíblico, es muy distinto al que quizás muchos judíos pensaban que necesitaban tener. Cuando hablamos de la palabra justicia en la Biblia, la justicia de Dios, lo cual se revela desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que Dios es justo. Él es plenamente justo. La justicia de Dios revela cosas muy interesantes. Lo primero que nos revela la justicia de Dios respecto de Dios mismo es que Él es santo, santísimo. Dios está total y completamente en contra de todo lo que se llame pecado. No hay nada que Dios haga o que Dios agrade que no sea santo. A Él le gusta la santidad y Él es santísimo. Él no permite ningún tipo de injusticia ni de pecado. Por eso expulsó a Adán y a Eva del huerto, por su santidad. Sin embargo, la justicia de Dios no queda solamente en el hecho de su santidad y de su rectitud, sino también nos habla de su amor
y su misericordia. Todos conocen este texto bíblico y es uno de tantísimos textos que pudiéramos hablar, pero solamente está haciendo esto una introducción. Romanos 6:23 nos dice lo siguiente, todos ustedes lo conocen. Dice así en Romanos 6:23: porque la paga del pecado, eso es justo. ¿Qué es lo justo delante de Dios para todo ser humano por su pecado? Que muera. Y la palabra muerte en la Biblia no solamente habla de una muerte física, sino también habla de una muerte espiritual. Es justo delante de Dios que usted y yo, por pecadores, no podamos tener ni merezcamos comunión con Dios. Es justo que cuando muramos por nuestro pecado seamos no enviados, vayamos a la condenación eterna. Eso es justo porque Dios no puede, sino en su justicia, castigar el pecado. Porque Él es santo y Él es justo. Y Él no toma por inocente al culpable. Y no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Pero Pablo mismo en 6:23 de Romanos dice que no solamente la paga del pecado es muerte, sino que también la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la otra parte de la justicia de Dios. No solamente que Dios es justo y castiga el pecado, sino que también en su justicia Dios permite el perdón de ese justo pago a través de la sangre de un inocente, el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, hablar de la justicia de Dios no es hablar de un Dios que solamente está dispuesto en su santidad a castigar el pecado, sino también nos está hablando de un Dios que con gran amor y misericordia nos perdona a través de los méritos únicos y suficientes de Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios. Y es justo. Es justo que Dios pague con muerte al pecador, y es justo que Dios perdone en Cristo Jesús y a través de la sangre de Cristo perdone el pecado de la humanidad. Eso es justo. Esto es el concepto, a grosso modo y en general, de lo que significa la justicia de Dios. Partiendo de aquí, vayamos a entender un poco qué significa entonces cuando Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiso decir Jesús con esto entonces? Había un pueblo castigado por un imperio romano. Tenían hambre y sed de que se les hiciera justicia. Pero Jesús se refería a una justicia más allá de la que ellos podían contemplar desde el punto de vista humano. Miren, hermanos, el hambre y la sed que debemos tener como hijos de Dios con respecto a la justicia, en primer lugar, según la Biblia, es hambre y sed de conocer más de Dios. Eso es lo justo y lo correcto. Lo que es justo delante de Dios para usted y para mí es que tengamos hambre y sed de conocer más de Dios. Vean ustedes lo que dice el Salmo 119. Como saben, estamos paseando toda la Biblia en esta serie de predicaciones, viendo varios textos bíblicos. Tenga su Biblia ahí, y si no tiene Biblia, hay algunas Biblias debajo de algunas sillas en las que usted puede echar mano con toda confianza. Salmo 119, versículos 97 al 104. Salmo 119, versículos 97 al 104. Dice así las Sagradas Escrituras: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El conocimiento de
de Dios, déjeme decirle, mi querido hermano y amigo, el conocimiento de Dios es infinito, es eterno. Pretender conocer a Dios o de Dios en una lectura de la Biblia, hermanos, es bastante osado, porque Dios es más que todo lo que podamos encontrar en las Sagradas Escrituras. Conocer a Dios es algo eterno, es imposible. En otro de los salmos dice, contar y saber todos los pensamientos de Dios. Su palabra misma es una fuente inagotable de sabiduría y entendimiento. Es una guía que nos transforma, nos forma, nos guía en el camino correcto. En la Biblia encontramos el consejo correcto para el bien vivir. En la Biblia encontramos, mis amados hermanos, el perfecto consejo para conducirnos como Dios manda. No solamente para con Él, sino para con los demás. Ahora, hermanos, aquí no nos vamos a engañar. El comer y el tomar agua es algo que día a día es una necesidad. No perdonamos el no comer un día o no tomar agua. Algunos dicen que uno puede sobrevivir bastantes días sin comer, pero jamás sin tomar agua. La verdad es que el comer y el beber son dos necesidades que necesitan ser satisfechas todos los días. Y son dos necesidades que cada día se hacen presentes. ¿Le ha pasado a usted que cuando está sentado comiendo y comió bastante dice, no, ya no voy a comer, yo ya hasta mañana? Y ya para la noche se oye el movimiento de las cacerolas. ¿Qué haces, viejo? Nada, aquí nomás buscándome un panecito. Es que me quedó un huequito. ¿Tú no qué vas a comer? Siempre tenemos hambre, ¿no es cierto? Decimos, no, yo ya con esto que comí ya no como en toda la semana. Al día siguiente o más tarde estás ya otra vez con el apetito. Es una necesidad, porque tu cuerpo está invirtiendo energía en todos los sentidos y necesita ese combustible que es agua y alimento para poder seguir adelante funcionando. Cuando Jesús dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, no, lo que Él nos está diciendo es, bienaventurado aquel que entiende que no solamente su cuerpo tiene que ser alimentado todos los días, sino también su espíritu y su alma. ¿Y cómo alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu? A través de la palabra de Dios. Mira lo que el salmista dice en el verso 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El salmista dice, en todo momento, en todo caminar, en toda decisión, en todo comportamiento, tu palabra me ha guiado. Deja de comer de Dios, deja de escuchar la palabra de Dios, deja de leer las escrituras, deja e interrumpe tu comunión con Dios un día siquiera y vas a ver problemas. Vas a caer fácilmente en los lazos del enemigo. No te puedes jactar y decir, hoy o esta semana no necesito más de la palabra de Dios, porque todos los días, como el hambre y la sed, es una necesidad para el espíritu. La palabra, leerla, meditarla, aplicarla a mi vida. Esto, mis amados hermanos, hace una gran diferencia. Ahora es interesante, porque si usted vio en el Salmo, en el versículo 97 y en el verso número 103, las expresiones o las frases que aparecen, no sé qué Biblia tiene usted, pero la mía, tiene unos signos de admiración. ¿Los ha visto? ¿Sí? No es un signo de interrogación. Oh, cuánto amo yo tu ley. No. Cuando se pone un signo de exclamación, está hablando de una admiración grande. Está hablando de un deseo auténtico, de una pasión verdadera. ¡Cuánto amo tu ley! ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! ¿Es esto para ti la palabra de Dios, hermano? Es una bendición. ¿Disfrutas de la palabra de Dios?
O eres como esos que le dicen: pastor, yo siempre traigo a mi esposo a escucharlo a usted porque le inspira una paz espiritual de tal manera que cuando empieza a predicar se queda dormido. Estamos ya pensando, distrayéndonos. Hermanos, la palabra de Dios es dulce para ti. ¿Saboreas la palabra de Dios? ¿Te gozas? ¿Se gozaron en las alabanzas especiales? Yo no escuché la voz del hermano solamente y las preciosas melodías. Escuché la hermosa letra que contenía y era pura palabra de Dios. Si de esa manera a usted se le va a dar la Biblia, le prometo que el próximo domingo y los siguientes le predico cantando. Pero tiene que producir en nosotros un gusto enorme el escuchar y el tener la palabra de Dios. Entonces, tener hambre y sed de justicia es tener ganas de conocer más de Dios. Y no solo eso, escuchen esto, es también el deseo, el hambre, la sed de vivir en santidad delante de Él. Hebreos capítulo número 12, versículo número 14, que muchos conocen y que al escucharlo en este momento decir de mí, usted casi lo va a terminar diciéndolo conmigo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El verbo seguir aquí en griego es interesante, porque el verbo seguir habla de correr rápidamente para alcanzar la meta. Eso es literalmente el verbo correr. Correr para alcanzar. No sé cuántos de ustedes se han atrevido a seguirme cuando luego los estoy guiando en el carro. Una hermana de pronto dijo: pastor, yo a usted no lo sigo porque no lo alcanzo. Pues nomás engánchese de la defensa del carro, hermana, y suelte el pie del acelerador. Me recuerdo cuando íbamos a Palacios hace 2 años, más o menos, hermana Agustina, ¿verdad? Que usted venía manejando el carro de la hermana Élida. Íbamos al campamento de Palacios para la femenil y la varonil. Yo fui a dar unas pláticas a los varones y nos fuimos todas las 59 y veníamos la hermana María Arias, mi esposa, y yo en el carro, y la hermana Agustina con la hermana Élida y no sé quiénes más venían con ella. Y yo venía manejando y le decía: oye, qué bien maneja la hermana Agustina, mírala, pero bien que maneja la hermana, y rápido, y se mete muy bien y todo, y yo la voy a felicitar. Cuando llegamos a descansar un lugar, le dije: hermana, felicitaciones, qué bien maneja. Qué bien manejo, pastor. Lo que pasa es que lo quiero alcanzar porque si se me pierde yo no sé a dónde voy a llegar. Y mi mujer: te estoy diciendo que eres muy rápido, te estoy diciendo que... Y yo decía: no, la hermana maneja muy bien. No maneja muy bien. Venía desesperada de alcanzarme para no perderse. y esto fue una broma, pero al final lo manejó muy bien la hermana. Se metió muy bien y pasó muy bien los topes como los pasa el pastor. Muy bien, volviendo al tema. Seguir la paz y la santidad implica la idea de correr rápidamente para alcanzarlo. Ahora, no quiere decir que llegues en primer lugar. No es la idea de que corras para llegar en primer lugar, pero sí tiene la idea de la urgencia de hacerse ahora mismo, de caminar y hacer las cosas como Dios manda hoy. ¿Han escuchado esta frase? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Me encanta mucho un cómic que veo, que yo leía cuando era joven, cuando era niño, y está un niño pegando un póster en su recámara y dice esa frase: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y después de que lo clava, lo ve, se siente orgulloso y se voltea y dice: mañana mismo comienzo. Así somos muchos. Dejamos las cosas de Dios y el caminar como Dios manda mañana. Pastor, qué buen mensaje. El Señor me habló. Mañana voy a empezar a ponerlo en práctica. Según la Biblia dice que el que tiene hambre y sed de justicia, en este momento se levanta y dice: me voy a empezar a trabajar en este momento en conocer más de Dios. En este momento en caminar en santidad. En este momento hacer lo que Dios me ha dicho durante tantos domingos que tengo que hacer en mi vida cristiana en relación con Dios y en relación con los demás.
No, después, más al rato, mañana, ya que pasen las fiestas. No es hoy. Tienes que comenzar hoy. Urge. Oh, mis amados hermanos, yo he sido testigo de personas que han dejado para mañana asuntos tan importantes como a veces arreglar sus relaciones interpersonales. Y me recuerdo de ver a un hermano llorar ante el féretro de un amigo y pedirle perdón, porque se habían distanciado por diferencias. Y para mí fue un pesar muy grande decirle, al ver sus lágrimas al pedirle perdón, decirle, es demasiado tarde, ya no lo está oyendo, ya no puede escuchar que le diga, te perdono. It's too late. Qué terrible cuando dejamos las cosas importantes para después. ¿Saben que un minuto después puede ser demasiado tarde? El que tiene hambre y sed de Dios y de justicia es que tiene hambre de vivir en santidad. En santidad. Ahora, escuche. El escritor bíblico dice, sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante porque el verbo ver, que aquí está aquí está descrito como verá. El verbo ver o verá se refiere, sin una santidad no vas a tener una comunión íntima con Él. Ver habla de la idea de tener comunión íntima con Él. Si no vives en santidad, hermano, si no nos surgimos en vivir en santidad como Dios manda, no tendremos comunión íntima con Dios. No la podemos tener. ¿Cómo crees tú que Dios va a escuchar tu oración si al levantar tu clamor en el altar, pidiéndole al Señor bendición para tu vida, tú estás viviendo en pecado? ¿Cómo pretendes siquiera rezar el Padre Nuestro y decir, perdóname como perdono a los demás, si no eres capaz de perdonar las ofensas de otros? ¿Qué comunión quieres establecer con Dios si Dios es santo? ¿Me estoy explicando? El que tiene hambre y sed le urge vivir en santidad. Pequé, fallé, me tropecé, ofendí a Dios o a mi hermano. Me urge perdonar, me urge pedir perdón, me urge arrepentirme, me urge. ¿Cuándo? Hoy, párate y corre. Yo soy de las personas que cuando me acuerdo de algo que tengo que hacer el día siguiente, así yo me esté casi quedando profundamente dormido. A mi esposa no le gusta mucho esto, porque luego estoy dormido. Ay, mañana tengo que... Me levanto. ¿A dónde vas? Espera, me tengo que levantar. Pues déjalo para mañana. No, mujer, ya me conozco. Ya me conozco. Si en este momento no anoto o pongo algo que me recuerde que tengo que hacer mañana esto, va a llegar al final del día y dije, ¡ay! Se me olvidó. Y como me molesta eso, prefiero mejor anotar. Yo soy de las personas que me pasa esto. No sé si a usted también le pasa lo mismo. Y a veces le tengo que decir, mujer, ya ves, ¿por qué no lo apuntaste en el momento en el que te acordaste? Dijiste que para después y al final se te olvidó. Es lo mismo en la santidad. Tú no puedes salir de este santuario y pretender agarrar tu carro y prenderlo y salir de aquí si cuando Dios te habló no fuiste capaz de hacer algo en tu relación con Él y con los demás. Porque sin la santidad que Dios pide, tú no puedes tener comunión con Él. ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración
Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. No es un canto solamente, es una verdad. Sin santidad no puedes tener una comunión íntima con Él. ¿Sabes qué es la tercera cosa que Dios quiere que tengas hambre y sed? De ser un embajador de Él. Embajador del Señor. Mira lo que dice 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, muchos de ustedes conocen este texto. 2 Corintios capítulo 5, a partir del verso número 17 y hasta el 20. 2 Corintios 5, 17 al 20. Por favor, vamos a leerlo juntos, ahí en sus lugares, no se levanten. Voy a esperar a que todos lo encuentren. 2 Corintios 5, 17 al 20. Vamos a ver, si me dicen un fuerte amén para saber que ya tienen el texto. Ok, no fueron muchos amenes. Ok, alright. Y lo pueden leer en la versión que quieras. Si tienes su Biblia en inglés, it doesn't matter, just read it in English, it's fine. Ok. 2 Corintios 5, 17 al 20. Siempre esté al tanto de auxiliar a algún hermano o hermana cerca de usted que quizás tenga dificultad para encontrar el texto bíblico. Ok, vamos a leerlo. ¿Listos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabe, hermanos? Qué importante es entender que la tarea primordial del cristiano en este mundo es ser testigo de Él y ser un embajador, un digno representante de Dios y de su reino aquí en la tierra. Un embajador, hermanos, tiene la imperiosa tarea, lo primordial en su tarea es representar dignamente al país del cual está siendo él representante o embajador. Hablar lo mejor de su país. No solo eso, sino también promover a otras naciones la oportunidad que vengan a visitar a su país, inviertan en su país, visiten su país y dejar ver lo hermoso que es su país. Esa es la responsabilidad de un embajador. La Biblia nos dice que nosotros, los que hemos alcanzado la gracia del Señor, hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. En el nombre de Cristo, representantes de Él aquí en la tierra, no como vicarios, para que recibamos adoración, porque solamente la adoración la tiene Cristo. Pero sí hacerle ver al mundo: hey, mira, esto es Cristo. Este es el reino de Dios. Esta es su justicia. Esta es su santidad. Este es su amor. Y representarlo de manera digna, de tal manera que los que no son creyentes quieran venir, quieran conocer ese reino del cual ustedes y yo somos parte y somos representantes. Les resulte atractivo invertir su vida en aquello en lo que tú y yo ya le hemos invertido por la gracia del Señor. Cuánta hambre y cuánta sed tienes en este momento, mi amado hermano y amigo, hermano en la fe. Qué tan atraído estás al Señor y amando al Señor, para que otros también puedan ver y hacer lo mismo que tú hiciste, entregarse a Jesucristo. No cambiar de religión. Es muy fácil cambiar de religión. ¿Lo escuchaste bien? Es fácil cambiar de religión, pero ser cristiano y cambiar un estilo de vida cristocéntrico, eso es un desafío que solamente los valientes lo podemos arrebatar.
Eres embajador de Cristo. Tienes hambre y sed de que otros vean a Cristo en ti. Tienes que hacer a un lado tu ego, tu yo, tu cara, tu genio, tu cultura, tu orgullo, todo, y dejar que Cristo se entronice en ti por completo. ¿Sabes por qué no somos plenamente felices? Porque seguimos gobernando nuestra vida antes de dejar que Cristo lo haga por nosotros. Hay que humillarnos, hay que quebrantarnos. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea necesario. El Señor te va a exaltar. Él no te va a tener en el piso. Pero mientras tú y yo no aprendamos a poner a Cristo como el Señor de nuestra vida, nunca vamos a ser felices. Nunca. ¿Plenamente? No. Cuando uno se pierde en Cristo, entonces gana. Y gana mucho. Amén. ¿Qué bendición tengo yo si tengo hambre y sed de justicia? ¿Qué bendición tengo en tener hambre y sed de Dios? Es preciosa la palabra, ¿no? ¿Qué dice Mateo 5:6 en su segunda parte? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¿qué? Ellos serán saciados. Otra vez ellos. ¿Quiénes son ellos? No, los que tienen hambre y sed. Si usted es el que tiene hambre de Dios, si usted es el que tiene hambre de vivir en santidad, si usted tiene hambre de ser un buen embajador de Cristo, entonces usted es de ellos. Si usted es manso, entonces es de ellos. Si usted es pobre en espíritu, entonces es de ellos. Si usted es el que llora, entonces es de ellos. Pero si usted es orgulloso, es arrogante y vive su pecado y no se arrepiente, usted no es de ellos, usted es de nosotros. ¿Me expliqué? Ojo, hermanos, ellos. Lindo poder decir, esos ellos soy yo. Ah, qué bueno, perfecto. Entonces tú serás saciado. No manejas si no tienes esta hambre y esta sed, no eres de los que va a ser saciado. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo número 10. Vamos a ver 3 salmos muy bonitos. El tercero que enuncio aquí está precioso y muchos lo conocen, pero por eso lo dejé al último. Salmo 34, versículo 10. El Salmo 34, versículo número 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que ¿qué? Buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Los que qué? Los que tienen hambre y sed de Dios. Los que tienen hambre de conocer más de Dios, de vivir una intimidad con Dios a través de la santidad. Esos no tendrán falta de ningún bien. Ve conmigo al Salmo 107, versículo 9. Salmos 107, versículo número 9. Precioso salmo. Porque sacia al alma menesterosa, se está refiriendo a Dios, y llena de bien al alma hambrienta. No al cuerpo, no al estómago hambriento, al alma, el espíritu. Lo que solamente se puede alimentar, no con carne, no con agua, sino con la palabra de Dios. Y por último, el salmo que todos ustedes conocen, el Salmo 23. Y miren lo que dice el verso número 1 y después el verso número 5. Léanlo conmigo. Salmos 23, 1 y después el 5. Digamos el 1, que todos lo conocen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jehová es mi pastor, comienza diciendo el salmista. Nada
Nada. No tendré necesidad de nada. ¿Saben qué dice otra versión? Me encanta esta otra versión. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Me encanta esta versión, es de la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En Dios puedo tener todo lo que necesito, sí. El Salmo 5 dice al final, mi copa está rebosando. En otra versión dice, mi copa se desborda de bendiciones. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Porque mi confianza está en Él. Porque mi hambre de Él es auténtica y la sacio. Yo no sé usted, hermano, cuando yo tengo hambre, tengo hambre. Y no me voy a ir a la cama hasta que no coma algo. La dieta, hermanos, no es dejar de comer. ¿Quién le dijo a usted eso? Yo no estoy loco por dejar de comer. Si a mí me hubieran dicho tienes que dejar de comer por una semana, no, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Para mí comer es sagrado. Pero ¿sabes qué fue lo que hice? Me están enseñando a comer bien. Hermano, déjame decirte algo como una recomendación extra. No todo lo que dice Dios o no todo lo que dice de la palabra es de Dios. Ten mucho cuidado cuando escuchas a cualquiera, Aguas con lo que oyes en la radio. Aguas con lo que otros dicen en el nombre de Dios. A veces están enseñando locuras. O sea, en todos lados es lo mismo. Una hermana me dijo, ¿alguna iglesia que me recomiende para poder yo asistir? Pues la mía. Pues sí. Pues yo aquí estoy predicando. Yo no sé qué predica el otro allá. Y no sé qué enseñan allá. Pero aquí sí sé lo que estamos enseñando. ¿Me estoy explicando? No nada más es comer por comer, porque te puedes poner gordo, pero mal. Es comer la palabra de Dios correcta, sana. Buscar de Dios y agarrarte de Dios. Cuando tú confías en Dios, nada te falta. Cuando tienes hambre de Dios, tendrás saciedad y tu copa rebosará de bendiciones. Esa es la bendición de Dios. ¿Estás triste? Vas a ser plenamente feliz. Si tienes hambre y sed de Dios, como lo hemos mencionado. Y no solo eso, sino que también, mis amados hermanos, la bendición es una salvación auténtica y eterna. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque vean ustedes lo que dice Juan capítulo 4:14. Jesús entrevistándose con la mujer samaritana, una mujer que tenía una dudosa vida, una vida un tanto alegre. Y en el versículo 14, el Señor Jesús le dice a esta mujer, empezando del verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea del agua física, la del pozo, volverá a tener sed. Mira lo que dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. Vete a unos capítulos adelante del mismo evangelio y ve al capítulo 7, versículos 37 al 39 de Juan también. Juan 7, 37 al 39. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué es este río de agua viva? La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sabes cuál es la bendición cuando tú tienes hambre y sed de Dios? De conocer más de Él, de vivir en santidad y de ser un embajador digno de Cristo ante el mundo. El Señor te da la presencia de su Espíritu. Hermano, usted seguramente ha leído y ha escuchado lo que dice Mateo 12:31, cuando Jesús dijo que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es que digas malas palabras en contra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que Dios no perdona, es precisamente el rechazo de Dios para ti, el rechazo del perdón de tus pecados, el rechazo de la salvación de tu alma. Si tú
Listen to me, guys. If you don't want to accept Jesus Christ in your heart, if you don't surrender your life, your soul to Jesus, and you don't confess that He is your Lord and Savior, and you never repent about your sins, you are condemned. Even if you are right now here, in here, listening or singing, but if you don't have Jesus in your heart, God hasn't forgiven you yet. You are still en condenación. Dios no perdona al que no quiere ser perdonado. Esa es la blasfemia. Ya escuché al pastor, ay sí, hambre y sed, ay sí, ser manso, ay sí, ser humilde, ay yo no quiero nada. Está bien, no lo quieras. No esperes el perdón de Dios. Eso es blasfemar. Rechazar la obra de Dios en tu vida. Pero el que tiene hambre y sed de Dios, ¿qué va a recibir? La presencia del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que le va a dar, que garantiza la salvación y el perdón de sus pecados. Eso, mis amados hermanos, es contundente. No tiene la menor duda. Esto es de Dios. Quiero terminar. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando estamos por terminar el servicio dominical, la mayoría de nosotros estamos pensando, hoy, ¿en dónde vamos a ir a compartir la comida? ¿Con quién voy? ¿A quién invito? Esta vez no, me voy solo. ¿No es verdad? Ya va a terminar y ya nos vamos a ir a ver la tele, a ver la televisión o a jugar, o a ver qué hago. Andamos ansiosos de salir. Pero espero que después de haber escuchado esto, muchos de los que estemos aquí presentes salgamos con las ansias de caminar como Dios quiere, de vivir en santidad, de conocer más de Dios y de hacer su voluntad. Hermano, ya me urge que termine el culto. ¿Para qué, hermano? Para ir a predicar a mi vecino. Ya me urge que termine el culto para abrazar a mi hermano en la fe y decirle, hermano, te amo. Perdóname o te perdono. Ya me urge, porque yo tengo hambre de hacer la voluntad de Dios. Haz eso, hermano. Créeme, te lo garantizo. No te lo aseguro, te lo garantizo. Vas a ser plenamente feliz. Vas a ser plenamente feliz. Pero debes de tener esa hambre y esa sed. ¿La tienes? ¿La tienes? Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Señor, por este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra nos deje a cada uno de nosotros meditando y reflexionando si es cierto que tenemos hambre y sed de ti.